Bueno, continuando con la segunda parte de esta clase sobre patología infecciosa, vamos a hablar ahora sobre un modelo de patología fúngica, la candidosis o candidiasis, que como ustedes saben es una enfermedad causada por levaduras del género Cándida. Esta candidiasis puede ser de origen endógeno, en la mayoría de los casos eh, la vía de infección o la fuente de infección es endógena por la aportación asintomática altamente frecuente de levaduras del género Cándida a nivel de cavidad bucal. Las estadísticas refieren que entre el 30 al 60% de la población sana, inmunocompetente, porta levaduras del género Cándida en distintos nichos de cavidad bucal, y además por la aportación asintomática de levaduras también de este género a nivel de tracto intestinal, en lugar o nicho en el cual estas células fúngicas habitan de forma agazapada, esperando contar con condiciones ambientales adecuadas o favorables para sobrecrecer y generar manifestaciones clínicas o infección. Bueno, los hongos del género Cándida son levaduras, por lo tanto son organismos de talo unicelular. Se han descrito más de 200 especies. Desde el punto de vista médico-odontológico, la especie más patógena, como ya saben o deben conocer, es Candida albicans. Candida albicans es la especie de Cándida más frecuentemente aislada a nivel de hemocultivos de pacientes con diagnóstico de candidemia. Es la especie más prevalente tanto en sujetos sanos, inmunocompetentes, habitando los distintos nichos ecológicos, fundamentalmente cavidad bucal y tracto intestinal. Pero es también la especie más aislada en condiciones o más recuperada en condiciones patológicas respecto a otras especies de Cándida. Sin embargo, tienen que saber que en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas, se ha producido un aumento importante en la frecuencia de aislamiento, de identificación de especies de Cándida no Cándida albicans, las famosas especies NAC, distintas a Candida albicans como Dubliniensis, Crusei, Parapsilosis, Tropicalis, Glabrata, cuya frecuencia de recuperación ha aumentado en muestras invasivas, en infecciones adquiridas en el entorno hospitalario. En cuanto a patología candidiásica a nivel de mucosa de cavidad bucal, Candida albicans sigue siendo la especie predominante o más prevalente. Bueno, Candida albicans es un microorganismo que forma parte, como ya lo mencioné, de la microbiota comensal o accesoria. Y la zona bucal más parasitada está descrito que es la lengua, y morfológicamente a nivel de estudios microscópicos las vamos a reconocer como células globulosas, ovoides o ligeramente elípticas. Estas células fúngicas, al menos de esta especie de Cándida, no de todas, puede filamentar y formar micelio y pseudomicelio, estructuras que utiliza esta célula para invadir los tejidos, para llegar a capas profundas. El principal factor de virulencia de Candida albicans se considera que es la adherencia a células del hospedador a otros microorganismos, coagregándose, y su adherencia a materiales inertes sobre los cuales forma biopelículas. La capacidad de formar biopelícula, tienen que saber que en Candida albicans es dependiente de la cepa. Hay cepas que tienen capacidad de formar más biofilm que otras. Y además, otro de los factores de virulencia que se han reconocido en Candida albicans es su capacidad de producir toxinas, el tipo de las candidotoxinas, fosfolipasas, enzimas hidrolíticas, que le permiten invadir, degradar las matrices extracelulares, la capacidad de producir citoquinas, productos tóxicos como el metanol, y la propiedad de hacer tigmotropismo,
que significa que en este caso las células fúngicas filamentan para buscar nutrientes en capas profundas de los tejidos. Las células emiten sus largas hifas y a través de estas estructuras filamentosas, las células de Cándida pueden atravesar planos profundos y llegar hacia sitios donde encuentren nutrientes para poder establecerse y multiplicarse. Desde el punto de vista epidemiológico, tienen que saber que las enfermedades mediadas por Cándida tienen una distribución universal, es un microorganismo altamente ubicuo, está presente no solo en los nichos ecológicos humanos como colonizante habitual en un gran porcentaje de casos, sino que además muchas especies de Cándida están presentes, están arraigadas al entorno hospitalario, en el ambiente, y están presentes en fómites, en superficies, y una de las especies de Cándida que se considera un microorganismo altamente arraigado al entorno hospitalario, con un comportamiento nosocomial por excelencia, es justamente Cándida parapsilosis, que hoy se comporta como la segunda especie de Cándida más recuperada a nivel de muestras invasivas, a nivel de hemocultivos de pacientes con diagnóstico de candidemia, y este comportamiento epidemiológico que ubica esta especie de Cándida como la segunda levadura más aislada en candidiasis invasiva, adquirida en el entorno hospitalario, es fundamentalmente un comportamiento que se observa en Europa, sobre todo en el sur de Europa, en América Latina, fundamentalmente los países más afectados son Puerto Rico, Brasil, Colombia, Venezuela, que tienen una alta incidencia de candidemia por Candida parapsilosis, y algunas regiones de Asia, sobre todo Asia-Pacífico, China, Japón, que son entre los países asiáticos que más estadística presentan, o más reportes de candidemia por parapsilosis documentan. Mientras que Candida glabrata se observa más a nivel de Norteamérica, conjuntamente con Candida parapsilosis. Y Candida albicans, si bien sigue siendo la especie más prevalente, más recuperada a nivel de muestras invasivas de pacientes con candidemia adquirida en el entorno hospitalario, sin embargo, tienen que saber que a partir del año 2000 se produjo un incremento en la incidencia de recuperación o de aislamiento de especies de Candida no Candida albicans. Dentro de ese grupo están Candida parapsilosis, tropicalis, glabrata, cruzei, y su frecuencia de aislamiento ha incrementado de manera importante, significativa en los últimos 20 años. En algunos países, inclusive, la frecuencia de recuperación de Candida parapsilosis a nivel de muestras invasivas llega a igualar a Candida albicans. Y bueno, el grupo más afectado para infecciones por este tipo de organismos serán individuos en los extremos de la vida, neonatos, o lactantes y pacientes seniles, ya que la candidosis se considera la enfermedad de las enfermedades, puesto que las especies de Cándida son agentes oportunistas que necesitan de una condición subyacente que favorezca su crecimiento y su colonización. De ahí que generalmente los estados de deterioro del sistema inmunológico, o las alteraciones relacionadas al pH, a las condiciones de óxido reducción en la cavidad bucal, pueden favorecer el crecimiento de estos organismos, mediando el desarrollo de manifestaciones clínicas vinculadas a Cándida. En cavidad bucal, la candidosis es considerada la micosis más frecuente, puesto que existen también otros tipos de infecciones micóticas causadas por hongos filamentosos, hongos dimórficos como Histoplasma capsulatum, por ejemplo, o Paracoccidioidomicosis, que tienen capacidad de poder generar tanto estado levadura y estado filamentoso.
Candida albicans, sin embargo, es un hongo que puede hacer esta transición levadura, pasar de levadura a hifa y pseudo-hifa, y esta transición morfológica es una característica de agresividad de este microorganismo que justamente expresa este fenotipo filamentoso en forma de micelio o pseudomicelio para invadir los tejidos. Bueno, en cuanto al espectro clínico de la candidiasis o candidosis oral, la podemos dividir en dos grandes grupos en cuanto a su evolución, la candidosis aguda y la candidosis crónica. Cualquiera de las dos puede cursar con formas de estomatitis o queilitis angular. Dentro de las formas agudas se reconocen dos subtipos clínicos, la candidosis pseudomembranosa o tradicionalmente conocida como Muget, y la estomatitis aguda por antibióticos. Y dentro de las formas crónicas podemos citar algunos espectros clínicos, la estomatitis por prótesis o también conocida como estomatitis subprotésica, la candidosis hiperplástica crónica, la candidosis mucocutánea crónica, que está vinculada a un trastorno endocrino, y la candidosis eritematosa. De estas formas vamos a hablar básicamente de la candidosis pseudomembranosa Muget, por ser una de las condiciones más frecuentes, sobre todo en neonatos y en pacientes con inmunodeficiencias. Y vamos a hablar dentro de las formas crónicas de la estomatitis por prótesis y la candidiasis atrófica crónica, que se presenta en forma de glositis romboidal media. También se la puede definir como una candidiasis eritematosa y que es bastante frecuente en la clínica. Bueno, la candidosis o candidiasis oral pseudomembranosa, clásicamente definida, llamada también Muget. En el siglo XIX, Troceau definió justamente esta forma de infección como la enfermedad del enfermo, justamente como les mencioné, porque Cándida es un agente oportunista que necesita de condiciones subyacentes para poder colonizar y proliferar y generar infección. El Muget neonatal o candidiasis es una forma de candidiasis pseudomembranosa que se observa generalmente en el dorso de lengua o en la mucosa yugal, mucosa bucal de neonatos, de lactantes, y está relacionada, por ejemplo, con la inmadurez de la respuesta inmune. Y es generalmente aquí la vía de contagio o la vía de transmisión en realidad está dada por la adquisición de las células de cándida o de cepas de cándida cuando el niño, en este caso, pasa por el canal del parto contaminado, en este caso por levaduras del género cándida. Es la vía más común de adquisición, ¿no? Porque el niño nace con su organismo totalmente aséptico. El momento en que pasa por el canal del parto es que adquiere microbiota colonizante de la madre, ¿no? Entre ellas puede adquirir levaduras y debido a la inmadurez de la respuesta inmune, estas levaduras aprovechan, sobrecrecen y generan lesiones clínicamente evidenciables. Y en adultos, la presencia de este Muget, cuando no tiene una causa aparente o explicable, hay que sospechar de una infección por HIV, sobre todo en hombres adultos jóvenes con queilitis angular, bilateral, y lesiones de Muget o lesiones de candidiasis pseudomembranosa, sin una causa aparente, sin una causa local o sistémica explicable, es una condición que debe ser usada como un indicador para solicitar una prueba de HIV. Desde el punto de vista clínico, esta forma clínica de candidiasis se va a manifestar con agregados o placas blancas de aspecto algodonoso, friables,
que se desprenden al raspado y que dejan un área eritematosa, y en algunos casos, en función de la intensidad de la invasión o de la agresividad de la cepa, esa área eritematosa puede inclusive llegar a ser sangrante en algunos casos. Bueno, entonces los factores predisponentes que podemos asociar a esta entidad clínica serán las inmunodeficiencias, tanto primarias como adquiridas, frecuentemente el HIV. De hecho, la candidiasis pseudomembranosa es una entidad indicadora de SIDA. Su aparición en la boca de pacientes HIV positivos es un indicador de mal pronóstico, porque está sugiriendo la caída en el recuento de CD4. Estados de inmunosupresión, que en este caso estarían determinados por el consumo de inmunosupresores. Otros estados también predisponentes son las anemias, ya que las anemias cursan con alteraciones en la fórmula leucocitaria. La supresión de la microbiota bucal por el uso de antisépticos o el uso de antimicrobianos, sobre todo por largos periodos y en altas dosis. La serostomía, las alteraciones del flujo salival van a ser un factor predisponente de candidiasis. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en pacientes con patologías inmunomediadas por el síndrome de Sjögren, en pacientes con sarcoidosis. Lo vamos a ver en pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia y de quimioterapia, sobre todo radioterapia de cabeza y cuello, por atrofia del tejido glandular. Una de las consecuencias será la disminución radical del flujo salival y las complicaciones asociadas a esa serostomía. Una de las primeras complicaciones va a ser seguramente la candidiasis, puesto que Cándida, desde el punto de vista metabólico, es un microorganismo acidogénico y acidofílico. Quiere decir que genera ácidos como parte de su metabolismo fermentador, y además es un organismo capaz de tolerar ambientes, entornos ácidos. Y en una serostomía, en una reducción del flujo salival en cavidad bucal, baja el pH, se acidifica el pH bucal, sobrecrecen bacterias acidógenas, acidofílicas, y organismos fúngicos acidógenos, acidofílicos, como es Cándida. Las prótesis en mal estado o no higiénicas, desadaptadas, o con muchos años de uso, con un estado de porosidad incrementado debido al uso, van a ser un factor predisponente importante para la colonización por Cándida. Recuerden que estas células expresan factores, proteínas, manoproteínas, con las cuales se adhieren a las células del hospedador, pero también se adhieren a superficies inertes, abióticas, como son estos dispositivos prostéticos. Y de hecho hay especies de Cándida como Paraxylosis, que tiene alta capacidad, inclusive ha demostrado tener mayor capacidad en estudios in vitro respecto a Candida albicans, para adherirse a superficies inertes y formar extensas biopelículas, ya que en contacto con el plástico o en contacto con superficies de acrílico, Candida parapsilosis es capaz de sobreexpresar esta capa de limo o de matriz extracelular, con lo cual se fortalece o se potencia su adherencia a superficies inertes, formando biopelículas que a su vez van a favorecer la persistencia de estos microorganismos en estos dispositivos. De ahí que muchas veces dentro del tratamiento de estas candidiasis asociadas a prótesis en mal estado, no higiénicas, es el reemplazo definitivo de la prótesis, es decir, el cambio del elemento protésico. No basta o no es suficiente higienizar el elemento, el dispositivo, sino que es necesario realizar un cambio radical del mismo para conseguir la sanación o la reducción de los síntomas. Y bueno, el hábito de fumar también se ha vinculado con ciertos tipos de candidosis, no con todos.
fundamentalmente el hábito de fumar, el hábito tabáquico se ha asociado con la glositis romboidal media, conocida también como candidiasis atrófica o atrófico-eritematosa. Bueno, entonces como les mencioné, el Muget o candidiasis pseudomembranosa es una forma aguda de candidiasis que se observa usualmente en neonatos por la inmadurez de la respuesta inmune, en pacientes seniles, por la senescencia, en este caso del sistema inmune. Habitualmente los pacientes de edad avanzada están expuestos a medicamentos que generan serostomía como efecto adverso y puede darse esta complicación, y es una manifestación también frecuente de los pacientes sometidos a esquemas antibióticos prolongados o de altas dosis, y va a ser también una complicación habitual en los pacientes HIV con una alta carga viral o un mal control de la enfermedad, o pacientes HIV no adheridos adecuadamente al tratamiento antirretroviral. Y bueno, las infecciones por cándida en este grupo de pacientes va a ser un marcador del conteo CD4. ¿Cómo se presenta la candidiasis oral pseudomembranosa o Muget? Bueno, se presentan como placas blancas de aspecto algodonoso, friables, que se desprenden al raspado y que dejan lesiones muchas veces eritematosas y en algunos casos más graves, atrófico-erosivas en el fondo. Bueno, esta es la forma clásica de presentación de una candidiasis oral pseudomembranosa en lactante, en un recién nacido. Es muy habitual observarla en dorso de lengua especialmente, o a nivel de los rebordes edéntulos de estos niños. Y bueno, es debida a la inmadurez de la respuesta inmune. Y bueno, esta forma de candidiasis oral aguda, tipo pseudomembranosa o Muget, o tipo eritematosa, que habitualmente está asociada a consumo de antibióticos, puede asociar o puede concurrir con formas de queilitis angular. La queilitis angular se va a manifestar con grietas, que son pérdidas de sustancia lineales, que aparecen a nivel de las comisuras bucales. Generalmente la queilitis angular es bilateral, y cuando observamos queilitis angular en un paciente de sexo masculino, adulto joven, sin causas tanto locales o sistémicas que expliquen la presencia de estas lesiones, deberíamos sospechar de una infección por HIV. Bueno, en cuanto a la anatomía patológica, los estudios microscópicos de lesiones por cándida pueden estar basados en un extendido, en un raspado o hisopado de la lesión. Este extendido sobre un portaobjetos o placa de vidrio puede teñirse para ver levaduras y formas filamentosas. Puede ser teñido con GRAN, ya que estas células fúngicas retienen la coloración de GRAN, son GRAN positivas. Puede ser teñido también con Wayne, con azul de toluidina. Pueden ser teñidas con PAS también, ácido periódico de Schiff. Y bueno, con una tinción de GRAN o con cualquiera de las mencionadas, vamos a poder observar la blastoconidia y las formas filamentosas, la producción de micelio por Candida albicans va a depender del medio de cultivo, de las condiciones de incubación, y esta producción de micelio también se puede dar in vivo bajo ciertas condiciones. Las condiciones aeróbicas van a potenciar la formación de este micelio y pseudomicelio, más no las condiciones anaeróbicas. Si bien Candida albicans se distingue entre todas las especies de Cándida por ser una de las pocas levaduras de este género que es capaz de acceder a los nichos subgingivales, colonizar los nichos subgingivales que se caracterizan por tener menores niveles de oxígeno,
y es una de las pocas especies Candida albicans en acceder a esos sitios anatómicos y crecer formando biofilm. Candida parapsilosis ha demostrado solamente ser capaz de acceder a los sitios subgingivales en presencia de implantes o en presencia de biodispositivos. Entonces, con una tinción de Gram en un extendido, puedo llegar a identificar estas células. ¿Qué es lo que voy a identificar? Los blastoconidios o masas de hifas en combinación con células epiteliales descamadas y leucocitos seguramente, en una infección aguda, de evolución aguda, y la biopsia también en este caso teñida sobre todo con PAS, es lo que se utiliza para hacer el diagnóstico de células de cándida, ya sea blastoconidias, hifas, pseudohifas, invadiendo el epitelio. Eso es lo que vamos a observar. Y en las formas crónicas, de evolución crónica hiperplásicas, como la candidiasis leucoplásica, por ejemplo, que es una forma crónica de infección por cándida, vamos a observar epitelio hiperplásico, acantótico, papilomatósico, infiltrado con edema inflamatorio, presencia de hifas, pseudohifas, invadiendo el epitelio, más la presencia de exocitosis, es decir, con neutrófilos o infiltrado polimorfo nuclear neutrófilo, invadiendo el epitelio. Bueno, esto por ejemplo es un extendido de una lesión tomado en este caso de las pseudomembranas en una candidosis tipo Muget, teñido con PAS, con ácido periódico de Schiff. Y ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a distinguir la forma patógena, el fenotipo patógeno de Candida albicans, que representa justamente la producción de filamento, de micelio, o pseudomicelio. En este caso lo que vemos son hifas, algunas blastoconidias, y lo demás son células descamadas, ¿no? Esto es en un extendido. En una biopsia tomada, por ejemplo, en este caso, este corte corresponde a una lesión hiperplásica de cara ventral de lengua que complicó con cándida, con infección por cándida, convirtiéndose debido al trauma crónico de baja intensidad. Este paciente desarrolló una lesión de aspecto verrugoso a nivel de cara ventral de lengua. Y bueno, la biopsia demostró hiperplasia epitelial, como ven, acantosis, papilomatosis, paraqueratosis. Vemos presencia de edema intercelular, infiltrado inflamatorio invadiendo el epitelio, y con PAS, que es específico en este caso para distinguir las células fúngicas. Podemos observar, por ejemplo, invadiendo el epitelio, la forma patógena, el fenotipo patógeno de Candida albicans, que son justamente la producción de micelio y pseudomicelio. Miren las formas filamentosas, invadiendo el epitelio, y vemos la presencia de edema intercelular. Estos espacios blancos que se observan entre las células epiteliales es presencia de acúmulo de líquido debido al proceso inflamatorio, algunos microabscesos. Entonces, ¿cuáles serían las características claves de la candidiasis oral pseudomembranosa? Bueno, que es una infección candidiásica de evolución aguda, secundaria a varios factores predisponentes como los ya citados. Se presenta clínicamente esta entidad como placas blanco-cremosas desprendibles al raspado que dejan áreas eritematosas o atrófico-eritematosas. Histológicamente estas lesiones se componen de hifas, que es el fenotipo patógeno de cándida. Estas hifas invaden el epitelio, eso es lo que vamos a observar en un corte histopatológico. Los vamos a ver invadiendo el epitelio de superficie con respuesta proliferativa e inflamatoria en los casos ya más crónicos.
Este tipo de candidiasis responde a los antifúngicos tópicos en pacientes que no poseen inmunodeficiencia, pero el diagnóstico de una candidiasis oral de tipo pseudomembranosa en pacientes con inmunodeficiencias no responderá a los antifúngicos tópicos, es más complicada de tratar, requeriría sí la toma de muestra, la identificación por extendido, cultivo, y con el resultado positivo y la identificación de especie de cándida, dar el tratamiento antifúngico. Justamente en presencia de inmunodeficiencias, una candidiasis oral pseudomembranosa, que la podemos ver en pacientes sometidos a tratamientos antimicrobianos intensos de largo tiempo, en pacientes HIV, en esos casos o asociado a otro tipo de inmunodeficiencias, pues la primera opción sigue siendo, digamos, los antifúngicos que siguen siendo la primera línea de tratamiento, la primera opción de tratamiento tanto para tratamiento empírico y tratamiento basado en el resultado del cultivo es el fluconazol, y la dosis recomendada para adultos es 50 miligramos día de 7 a 14 días. Bueno, ahora pasando a ver las formas crónicas de candidiasis, podemos hablar de la glositis rómbica o glositis romboidal media. Es una forma de candidiasis eritematosa o atrófico eritematosa. Se caracteriza por ser asintomática o no dolorosa, que aparece como un área de papilada en la región media del dorso lingual, una región que también está favorecida por una menor vascularización de esa zona. Es una entidad que afecta aproximadamente al 1% de la población y que se ha asociado a factores predisponentes como el hábito tabáquico y se ha relacionado también con la diabetes mellitus, o sea, es decir, es una entidad clínica que se observa con más frecuencia en pacientes diabéticos y fumadores. Bueno, de esta forma se presentan las glositis romboidales medias, es una forma de candidiasis atrófico eritematosa. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, vamos a observar esta entidad clínica como un área atrófica, esa es la lesión elemental, atrofia, eritema, a nivel de tercio medio de dorso de lengua, que tiende a extenderse hacia el tercio posterior en la mayoría de los casos. Acá vemos una lesión de mayor tiempo de evolución, tanto así que no solamente observamos atrofia, ¿no? Evidenciado a través de esta área de papilada, eritema, sino que además observamos ya áreas hiperplásicas, y esa hiperplasia epitelial es un indicador de la cronicidad de la infección, de la lesión. Bueno, otra forma de candidiasis crónica es la estomatitis subprotésica. Esta entidad no es más que la expresión inflamatoria o los cambios inflamatorios que experimenta la mucosa de maxilar que soporta un elemento protésico. Ha experimentado varias denominaciones, desde mucosa inflamada subprotésica, palatitis subprotésica crónica, estomatitis subprotésica, estomatitis beninata, también se la conoce como candidiasis atrófica crónica, estomatitis con relación a prótesis o estomatitis protésica. Son diferentes nominaciones que se han establecido desde la década del 80 por Arendorf y Walker. Newton clasificó a esta entidad en función de su expresión clínica en el año de 1962 en tres clases. La clase 1, que obedece a una hiperemia muy focalizada en patrón eritema puntiforme, es decir, manchas rojas que desaparecen a la vitropresión debido a la vasodilatación. Es una forma muy leve de estomatitis subprotésica, generalmente es asintomática esta clase 1. La clase 2 se manifiesta por áreas hiperémicas más difusas,
Generalmente la mucosa de paladar o la mucosa que soporta el elemento protésico muestra un color rojo brillante, muchas veces adelgazada esa mucosa o atrófica, y en el tipo 3 de estomatitis subprotésica vamos a encontrar una mucosa engrosada, hiperplásica, con presencia de pápulas o de nódulos que coalescen y forman un aspecto en empedrado. Bueno, la estomatitis subprotésica tiene una prevalencia del 25 al 65% de la población que porta elementos protésicos. Se puede observar tanto en pacientes con portación de prótesis totales y parciales, pero según las evidencias, según las diferentes investigaciones que se han hecho en varios países y en varios centros de atención, concuerdan en que la estomatitis subprotésica es una complicación que está frecuentemente vinculada al uso de prótesis totales removibles. Se observa con mayor predominancia en el sexo femenino, mostrando una diferencia significativa sobre el sexo masculino. Un estudio de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, en el 2001 reportó que aproximadamente el 90% de las mujeres en toda una serie estudiada a 11 años de periodo de estudio, demostró ser el sexo más afectado. Otro estudio también realizado en Cuba, publicado recientemente el año pasado, demostró que el sexo femenino es el más afectado por estomatitis subprotésica. Bueno, aquí pueden ver una forma de estomatitis subprotésica, un ejemplo de estomatitis subprotésica grado 1. ¿Qué es lo que vamos a observar en una clase 1 de Newton? Bueno, vamos a observar, como les dije, un eritema puntiforme. Estas manchas rojas que vemos muy focalizadas, si le hacemos la prueba de la vitropresión, estas desaparecen porque son el resultado de la vasodilatación. Esa es una forma es una técnica semiológica, la vitropresión, que me permite distinguir entre manchas rojas causadas por vasodilatación o inflamación y de manchas rojas causadas por fenómenos de extravasación o púrpuras. Bueno, las formas, digamos, las clase 2 de Newton de estomatitis subprotésica son formas ya más agresivas, donde sí o sí el tratamiento requiere el aislamiento, digamos, el estudio microbiológico para determinar la presencia o no de infección candidásica. Tienen que saber que la estomatitis subprotésica inicialmente se la consideraba hace unos años atrás como una infección mediada por cándida exclusivamente. Hoy se sabe que no. Las evidencias han demostrado que se trata de una enfermedad multifactorial en la cual varios factores están involucrados, entre ellos factores físico-mecánicos, factores químicos y agentes biológicos, y dentro de los agentes biológicos ingresa el factor cándida, ¿no? Las células de cándida, fundamentalmente Candida albicans, que ha sido la especie más frecuentemente aislada de estas lesiones asociadas a prótesis. Generalmente estudios realizados en pacientes con estomatitis subprotésica, donde se ha tomado muestras y cultivo, demuestran que aproximadamente el 90% de los aislamientos de cándida asociadas a estomatitis subprotésicas vinculadas a cándidas pertenecen o corresponden con la especie Candida albicans. Es la especie más frecuentemente aislada en este tipo de lesiones. Como pueden observar, la clase 2 de Newton se caracteriza por un eritema difuso. En este caso el eritema está extendido a los dos hemisferios
de paladar duro, comprometiendo tanto segmento anterior y segmento posterior, y es un eritema bastante intenso, acompañado de atrofia. Además, lo que vemos es un área atrófico-eritematosa extendida, que inclusive se extiende hasta rebordes alveolares. Es un proceso bastante profundo, bastante agresivo. Y en este caso el tratamiento tiene que ser obviamente más agresivo por la intensidad de las manifestaciones, la intensidad de las lesiones. Y en estos casos sí es fundamental contar con toma de muestra y envío al laboratorio para identificación de organismos fúngicos. Tienen que saber que dentro de la etiología infecciosa de estomatitis subprotésica, si bien cándida ha demostrado tener un papel preponderante en la etiopatogenia de la estomatitis subprotésica, se sabe, según las estadísticas, que el 52%, el 60% aproximadamente de las estomatitis subprotésicas están vinculadas a cándida, alguna especie de cándida, siendo la más prevalente, como les dije, Candida albicans, pero hay un 48% o hasta un 50% de casos de estomatitis subprotésica que son negativas para cándida y que se han asociado o que han permitido aislar otro tipo de microorganismos, básicamente bacterianos. Se ha reportado desde aislamiento de Staphylococcus aureus, especies de Neisseria, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis. De hecho, un estudio publicado en el año de 1993 demostró que a los 3 meses de la aportación de prótesis parciales removibles, estos pacientes a los cuales se le instaló este elemento protésico presentaron a los 3 meses un aumento en el conteo en la colonización y el conteo en cuanto a unidades formadoras de colonias de Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis en saliva. Así que es importante que les quede que Candida albicans, si bien tiene un papel protagónico preponderante en la etiopatogenia de la estomatitis subprotésica, esta es una lesión de etiología multifactorial que no está exclusivamente vinculada a Cándida en el 100% de los casos, ¿sí? La presencia de Cándida se ha reportado en un 50-60%, habiendo un pequeño porcentaje, o un relativamente pequeño porcentaje, aproximadamente hay un 40% de casos de estomatitis subprotésica que no están vinculadas a Cándida. Así que ese aspecto es importante tomarlo en cuenta para no indicar tratamientos antifúngicos que no tengan utilidad, y más aún con la posibilidad de generar resistencias utilizando tratamientos antifúngicos de manera inadecuada. De ahí la importancia de que estas lesiones puedan ser muestreadas y enviadas al laboratorio para estudios de identificación de levaduras, de células fúngicas, y se puede además realizar la identificación a nivel de especie para dar un tratamiento óptimo de acuerdo a cada caso. Recuerden que solo entre el 50 al 60% de los pacientes con estomatitis subprotésica dan cultivos positivos para cándida. Hay un porcentaje de casos, aproximadamente un 40%, que son negativos para este tipo de organismo. Bueno, entonces seguimos recalcando, esto es muy importante, que se lleven que la etiología al día de hoy de la estomatitis subprotésica es considerada una entidad multifactorial, donde se reconocen varios factores predisponentes. Uno de ellos es el factor traumático ocasionado por dentaduras desadaptadas, mal ajustadas, incluyendo además dentro de este factor el uso continuo de la prótesis. De hecho, hay estudios que demuestran que el uso continuo de la prótesis sin periodos de descanso, al menos durante las horas de sueño, es un factor condicionante con un impacto importante en la etiología en la etiopatogenia de esta entidad.
Asimismo, el trauma ocasionado por dentaduras desadaptadas, mal ajustadas, es un factor predisponente importante para estomatitis subprotésica. Otro factor que se reconoce en la etiopatogenia es la higiene de la prótesis. Prótesis que pueden estar bien adaptadas o bien ajustadas, pero que son incorrectamente higienizadas, obviamente van a favorecer la formación de biopelícula, de biofilm entre la mucosa y el biodispositivo. Y ya saben que en condiciones de mala higiene reduce el pH de la cavidad bucal, el entorno se vuelve ácido y eso favorece el sobrecrecimiento de cándida y de otros microorganismos, fundamentalmente bacterias acidógenas, acidofílicas, como streptococos, estafilococos, y estas bacterias, estos microorganismos, al menos streptococos y estafilococos, tienen la capacidad de expresar una diversidad de toxinas, generando daño en los tejidos, ¿no? Siendo capaces de generar estas reacciones inflamatorias de amplia variedad o de diversa intensidad que se pueden observar en la estomatitis subprotésica. Bueno, también se ha vinculado esta entidad con reacciones irritantes y alergia al material de base de la prótesis, en este caso al metil metacrilato del biodispositivo. Sin embargo, las evidencias que sostienen la participación de este factor o del factor alérgico son bastante ocasionales. Desde 1952 con Nikic, que se comparó, o este grupo comparó la positividad de la prueba de parche, este test de alergia realizado en piel y mucosa para observar la correspondencia entre los dos tests, y esto lo hizo en pacientes que se sometieron a una rehabilitación protésica, la cual se construyó con agentes sensibilizantes, entre ellos el acrílico, y generó de 18 pruebas, de 18 test de parches que se hicieron en piel, 17 fueron positivos en mucosa bucal y los 18 fueron positivos a nivel de piel. Por lo tanto, de que genera una reacción puede generar reacciones de hipersensibilidad, el material con el que se construye la prótesis. Este estudio demuestra que es factible. Sin embargo, no en todos los casos esta reacción, por más que la prueba de alergia dé positiva, no siempre se manifiesta clínicamente con lesión evidenciable. Di Natale, por ejemplo, en 1998 realizó un estudio en 60 pacientes que presentaban estomatitis subprotésica, de los cuales 41 eran positivos para cándida y 19 eran negativos para este organismo, y en esos 19 solo 2 mostraron positividad al test de parche, o sea que el factor alérgico no es un factor de peso en la etiopatogenia de la estomatitis subprotésica. Bueno, la infección micótica se ha demostrado en las diferentes series, en los diferentes estudios, ha demostrado tener un peso importante en la etiología de esta entidad clínica. Como les dije, células de cándida se aíslan aproximadamente en el 50-60% de los casos de estomatitis subprotésica, y de los casos que son positivos para cándida, Candida albicans representa la especie más prevalente o más frecuentemente identificada. Y también se han identificado o se han reconocido en la etiopatogenia de esta entidad factores sistémicos que actúan como predisponentes, como tanto inmunodeficiencias o estados de inmunocompromiso, como la diabetes, tratamientos con antimicrobianos prolongados. Sin embargo, el hábito tabáquico no ha demostrado tener asociación con la estomatitis subprotésica, esto según un estudio realizado en la Facultad de Odontología
de la Universidad Central de Venezuela en el año 2001, y posteriormente otro estudio que se publicó, realizado por investigadores cubanos, que se publicó el año pasado sobre estomatitis subprotésica, no le dan papel en la etiopatogenia de esta entidad al tabaco. El tabaco más bien ha mostrado tener participación en la patogénesis de la glositis romboidal media, una forma de candidiasis atrófico-eritematosa. Bueno, para la identificación de Candida albicans existen pruebas tanto fenotípicas, convencionales, pruebas bioquímicas basadas en las características metabólicas de este microorganismo, métodos automatizados como BITEC, y métodos moleculares que se basan en la identificación mediante la amplificación del ADN de este microorganismo. Dentro de las pruebas fenotípicas, una de las más usadas es la prueba de tubo germinal, para demostrar, digamos, la filamentación precoz, que se logra pues cultivando el microorganismo en suero a 37 grados centígrados en un periodo de 2 horas. Si al término de estas 2 horas se observa al microscopio este signo de filamentación precoz, este indicio de micelio llamado tubo germinal, es un indicador fenotípico de la especie Candida albicans, porque es la única especie de Candida que puede generar un indicio, una forma incipiente de micelio llamado tubo germinal en un periodo tan corto como es 2 horas. Después, métodos que permitan poner en evidencia la formación de clamidosporas, estas estructuras de resistencia que se caracterizan por ser esféricas, de gruesa pared, restringentes, y que se observan en presencia de agar arroz twin 80 o agar leche twin 80 o agar harina de maíz, cultivadas a 37 grados. Durante 48 horas se puede observar estas estructuras, y de ser justamente evidenciadas indicarían especie Candida albicans, pero generalmente estos métodos, por el hecho de ser bastante artesanales, requieren su tiempo, no se utilizan justamente por el tiempo que involucran. Generalmente los métodos más usados al día de hoy son los métodos bioquímicos, que permiten hacer identificaciones rápidas, y los métodos cromogénicos diferenciales, como el Cromagar Candida, que permite, en función de reacciones enzimáticas, el medio de cultivo contiene un sustrato que, en función de una determinada enzima que expresa la especie de Candida particular, pues va a ser degradado, y esto va a generar una reacción coloreada, una reacción cromogénica, que, por ejemplo, para Cromagar Candida, las colonias, si estas adoptan un color verde, indicaría o sugiere la especie Candida albicans. De todas maneras, es importante siempre confirmar la identificación a nivel de especie, al menos por 2 métodos. Puede ser un fenotípico más un molecular, puede ser un fenotípico convencional con un método bioquímico basado en pruebas enzimáticas como el API o BITEC, por ejemplo, que es un método ya automatizado, o un Cromagar Candida. Bueno, el tratamiento de esta entidad es multidireccional, debido a que su etiopatogenia es multifactorial, está vinculada con factores relacionados con la prótesis, con la higiene de la prótesis, vinculado con el sobrecrecimiento de cándida o de otros microorganismos en un 40-48% de los casos. Por lo tanto, uno de los enfoques en el tratamiento es la adecuación de la prótesis, el ajuste de la prótesis. Es importante que este dispositivo tenga soporte, tenga retención, tenga estabilidad. Y en casos, pues, de prótesis de mucho tiempo de uso, de más de 5 años, es necesario o se requeriría el cambio del elemento protésico.
Esto obviamente debe ir acompañado de un importante refuerzo a nivel de higiene oral y personal. Estudios demuestran que esta infección no solamente estaría condicionada por una mala higiene bucal, sino también por inadecuadas formas de higiene personal, el mal lavado de manos, ya que las células de cándida pueden transmitirse vía horizontal eh, mediante el contacto directo de persona a persona. Así que es importante, estudios recientes han demostrado, revisiones recientes demuestran que la higiene oral, la higiene bucal, en este caso con la colocación del biodispositivo en soluciones desinfectantes, en agua con lavandina o agua con cloro, ya que cándida es sensible justamente a los compuestos yodados, a los compuestos clorados. Va a ser efectivo este desinfectante para la limpieza de la prótesis. No se recomienda el cepillado de la misma, puesto que vas a generar pequeñas micro retenciones que van a favorecer más bien la formación de biopelícula. Así que lo más recomendado es su colocación en un desinfectante, ya sea yodado o ya sea un compuesto de cloro. Y otra opción es la utilización de estas tabletas de Corega Tabs, por ejemplo, que con su efecto efervescente van a remover toda la biopelícula depositada en estas estructuras, así que es una buena opción para la higienización de estos dispositivos. Y en cuanto a la higiene personal, indicar al paciente el adecuado lavado de manos, que es fundamental, ¿no? Esto debido a la ubicuidad de este organismo, así que contactar con superficies, más aún personal, por ejemplo, que trabaja en servicios hospitalarios, que está en contacto con fómites, tocando todo el tiempo superficies que pueden estar invadidas por estos organismos, es importante la correcta higiene de manos. El retiro de la prótesis en horas de sueño, en horas de descanso, es fundamental, ya que las lesiones también están vinculadas al uso continuo de estos dispositivos. Es importante otorgarle el descanso apropiado a la mucosa, y el uso de acondicionadores de tejidos ha demostrado, esto está recomendado por la Sociedad Argentina de Odontología, de la Sociedad Argentina de Rehabilitación Oral, la Sociedad Internacional de Investigación Oral, han demostrado que el uso de acondicionador tejidos va a potenciar las buenas cualidades de una prótesis. No va a reemplazarlas, pero va a potenciar las cualidades de retención, de ajuste, de sellado, va a potenciar el sellado que debe proporcionar una prótesis bien adaptada. Así que es importante recomendar a los pacientes portadores de prótesis totales, sobre todo el uso de un acondicionador de tejidos, y en el caso de un paciente que tenga diagnóstico de estomatitis subprotésica, se le recomendará un acondicionador de tejidos que presente un antiséptico con actividad fungicida, esto en virtud de que Cándida se recupera en el 50-60% de estos casos. Y la administración de antimicóticos, en lo posible, se recomienda dejar los antimicóticos para las formas severas de estomatitis subprotésica, fundamentalmente la clase 2 y la clase 3 de Newton. Para la clase 1 podemos surfear el tratamiento con adecuación de la prótesis, corrección de los hábitos de higiene oral y personal, el uso de acondicionador de tejidos, algún uso de un antiséptico como puede ser clorexidina al 0,2%, que ha demostrado en varios estudios, en varios ensayos clínicos, ha demostrado alta actividad fungicida, de hecho con superioridad sobre otros agentes como la exitidina o el cloruro, por ejemplo, de sanguinaria.
ha demostrado ser bastante efectivo como agente fungicida, la clorhexidina en la concentración del 0,2%. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, una lista de antimicóticos que pueden utilizar en función de la gravedad del caso. La nistatina se recomienda en formas tópicas, ya que su administración, digamos, por vía oral no tiene impacto, ya que se excreta por las heces, así que la administración es básicamente tópica. Se la indica usualmente en suspensión oral, una concentración de 100.000 unidades internacionales por mililitro, y la dosis puede oscilar entre 5 a 15 mililitros en enjuagues de 5 minutos, es lo que se recomienda, y hacerlo cada 6 horas es fundamental. Después hay otras opciones como el miconazol, que también ha demostrado eficacia en pacientes con estomatitis subprotésica en algunas series, clotrimazol, anfotericin B, que también se puede utilizar en formas tópicas, y para vía sistémica o para administración oral hay las opciones de fluconazol y traconazol, pero como les digo, es importante dejar los antimicóticos para las formas severas y siempre empezar con un antifúngico de acción tópica como nistatina, y después dejar digamos, los azoles para los casos que no respondan a nistatina o las formas más agresivas de estomatitis subprotésica. Y siempre se recomienda lo posible iniciar el tratamiento antimicótico en función del resultado de un cultivo. Si el cultivo dio positivo para cándida, entonces estaría indicado el antimicótico, y siempre empezar con administración tópica local, y si no hay respuesta, ir a tratamientos ya con derivados azólicos o con anfotericin B, pero en un inicio siempre empezar con un antifúngico tópico, nunca empezar de entrada con un antifúngico sistémico, esto para prevenir sobre todo las complicaciones de resistencia a antifúngicos. Bueno, y justamente este estudio que se hizo en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, que fue publicado en el año 2001, en este estudio se evaluaron 456 historias clínicas de pacientes que presentaban estomatitis subprotésica. En este estudio se observó una mayor predominancia de la enfermedad en el sexo femenino. Miren ustedes que cerca del 92% de los casos de estomatitis subprotésica se observaron en el sexo femenino, menos del 10% correspondieron al sexo masculino. Aunque esta situación, los autores establecen que puede deberse esta diferencia tan importante en que probablemente los hombres acuden menos a la atención odontológica y posiblemente esta entidad esté subdiagnosticada. Y también se ha atribuido a que las mujeres pues tienden a perder más rápidamente sus piezas dentarias, y son generalmente o más frecuentemente portadoras de prótesis respecto al sexo masculino, pero esto no está del todo consolidado. La edad promedio en este estudio fue de 51 años, y como observan en este estudio, el 83% de los pacientes eran no fumadores. Por lo tanto, una de las conclusiones del trabajo fue justamente que el hábito tabáquico no estaría vinculado a la etiopatogenia de la estomatitis subprotésica. Y bueno, cuando realizaron el estudio micológico, Candida albicans fue la especie más frecuentemente identificada en el 89% de los casos. Por eso justamente les mencionaba que de los casos de estomatitis subprotésica que son positivos para levaduras, para cándida, de esos casos positivos para cándida,
aproximadamente el 90% son positivos para la especie Candida albicans. Por lo tanto, en los casos de estomatitis subprotésica que están vinculados a Cándida, la especie más frecuentemente identificada es albicans. Bueno, y las conclusiones de este estudio fueron las siguientes. La edad promedio de los pacientes evaluados con estomatitis subprotésica fue aproximadamente de 52 años de edad. La estomatitis subprotésica fue más frecuente en los pacientes del sexo femenino que en los del sexo masculino. El hábito de fumar no influyó en la aparición de esta entidad clínica. Los pacientes con estomatitis subprotésica, portadores de prótesis total, fueron más frecuentemente afectados por esta lesión que los portadores de prótesis parcial removible. Y Candida albicans fue la especie más frecuentemente identificada en los pacientes con estomatitis subprotésica que fueron evaluados en este estudio. Y otro reporte, para que vean que los resultados que dio este estudio realizado en Venezuela, publicado ya hace casi 20 años, siguen mostrando el mismo comportamiento al día de hoy. Este estudio publicado en el 2019, por un grupo de investigadores cubanos. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar el comportamiento de la estomatitis subprótesis en el departamento de prostodoncia del Policlínico Universitario Hermanos Cruz durante el periodo comprendido entre mayo de 2018 y enero del 2019. Y como observan, en cuanto a la distribución de los pacientes según el grado de severidad y tipo de prótesis, ellos encontraron que la forma de estomatitis subprotésica, el patrón clínico de estomatitis subprotésica más prevalente fue la clase 2 de Newton, con un 55% de presencia, de prevalencia, seguido por la estomatitis subprotésica clase 1. En cuanto a la distribución de los pacientes afectados según años de uso del aparato protésico, ellos encontraron que el mayor porcentaje de casos de estomatitis subprotésica se asocia con un uso de más de 5 años del elemento protésico. Y estos fueron los factores, la lista de factores factores locales asociados a estomatitis subprótesis. Encontraron que los factores locales más frecuentemente vinculados a esta entidad clínica son el uso continuo de la prótesis por más de 5 años, la higiene bucal y la higiene del dispositivo deficiente en el 56% de los casos, y la alteración de estabilidad, retención y soporte de la prótesis en el 50% de los casos. Fueron los 3 factores locales más frecuentemente vinculados a la estomatitis subprotésica en esta serie. Por lo tanto, el estudio llegó a la conclusión de que la estomatitis subprótesis predominó en pacientes con rehabilitación protésica total, utilizada por más de 5 años y de forma permanente. ¿Qué quiere decir esto? De forma permanente, pacientes que utilizaban este dispositivo todo el día, sin periodos de descanso, aún durante las horas de sueño. Bueno, estas son las referencias con las cuales se construyó esta clase. Las diapositivas de esta presentación serán cargadas en su plataforma con varios artículos de revisión, y además esta clase irá asociada con 2 casos clínicos que tendrán que resolver y presentarlos para la evaluación de esta primera sesión. Bueno, esto es todo. Gracias.